Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nélida Escobedo, soy profesora en arquitectura y también soy coordinadora del CELAB, Laboratorio de Ciudad, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Bueno, antes de comenzar, quisiera compartirles cuál fue mi experiencia como niña en la ciudad. Y más allá de recordar los parques, las plazas, el planetario, el jardín botánico, la escuela, creo que mi conexión hacia esos espacios es desde el punto de vista de las personas que me acompañaban o con quienes disfrutaba de esos espacios, ya sean mis amigos, mis primos, mis papás, mis abuelos. Yo creo que la conexión que tuve hacia los espacios fue una conexión del punto de vista más afectivo. Entonces, en mis recuerdos están los lugares, pero sobre todo las personas con quien disfruté o con quien estuve en esos lugares. Bueno, quisiera compartirles una presentación que tengo para contarles un poco de las experiencias que hemos acumulado a lo largo ya de 3 años de trabajo en el proyecto Tejiendo Comunidad, Ciudades y Barrios Amigables para la Primera Infancia y Niñez. Y en particular de este proyecto se ha trabajado en eh, distintas tipologías de proyecto que van desde el espacio público, eh, publicaciones, diálogos y demás, pero en particular me quisiera enfocar en las experiencias de diagnóstico participativo con primeras infancias y cuidadores. Y para empezar, traigo aquí en esta presentación una frase de Francesco Tonucci que dice, si existimos debemos contar también nosotros. Y esta frase me gusta mucho porque creo que es muy relevante para el trabajo que hacemos de transformación en espacio público en dos temas. Primero, que es importante la participación de las primeras infancias y sus cuidadores para poder diseñar los espacios para entender sus dinámicas cotidianas, cómo los usan, cómo se apropian de ellos, qué necesidades tienen de esos espacios que acompañan sus vidas diarias, pero también eh, desde el punto de vista literal de contabilizar, de contar, de tener datos que permitan tomar decisiones sobre qué modificaciones o qué acciones, qué interacciones queremos generar en el espacio público. Entonces, por un lado, el tema de la participación y por otro lado, el tener contabilización o tener evidencias cuantificables, ya sean de tipos cualitativos o cuantitativos, pero sí tener un panorama de las posibilidades o de los requerimientos que se tienen en el espacio público. Eh, bueno, y tengo 3 lecciones aprendidas que quisiera compartir el día de hoy con ustedes que tienen que ver con una, la importancia de tomar decisiones basadas en datos, ya lo mencionaba anteriormente, es muy difícil, muy complejo generar un proyecto sin tener una evidencia de qué es lo que se requiere, cuándo se requiere, a quiénes estamos impactando con nuestro proyecto, es decir, construir una base, una línea base sobre la cual se va a generar un cambio en el espacio público. Número 2, incluir la voz de las niñas, los niños y sus cuidadores en el diseño para generar proyectos sostenibles y de generar esquemas y procesos de participación flexibles que incluyan de entrada a estos grupos, pero que también puedan incluir a otros grupos de la comunidad. Y finalmente, el juego como un motor importante de la participación. A lo largo de los años en los que hemos estado trabajando acá en Monterrey en este tema, hemos generado distintos procesos de participación o de diagnóstico participativo con comunidades, pero en particular quiero mostrarles el resultado de estos 4 proyectos. El primero fue con el que empezamos a interactuar con la comunidad de Campana Altamira, acá en Monterrey, fue la Caja para Soñar. Y este proyecto consistió, estábamos justo en plena pandemia, esto sucedió en julio del 2019, eh,
y se nos había encargado al laboratorio generar una propuesta de diseño para un espacio público. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Diseñamos una caja que había estado llegando a algunas familias que tenían mayor necesidad económica, que durante la pandemia se dejaron sus trabajos, entonces se les estaba llegando a través de una red solidaria de instituciones, una despensa, una caja con víveres para que pudieran tener acceso a alimentos básicos. Entonces, a nosotros como diseñadores desde el laboratorio, pues generamos esta idea, desarrollamos la idea de una caja que en vez de tener víveres o la despensa, pudiera llegar con materiales para dibujar, semillas para sembrar un pequeño huerto, tijeras, lápices, colores para rayar, para dibujar, borradores, listones y demás elementos que pudieran de entrada servir para que las familias pudieran jugar en sus casas, que les llegara esta caja con juguetes y materiales y que ellos pudieran divertirse un poco en familia. En ese momento estábamos en el encierro, pero por otro lado que también fuera una herramienta que nos permitiera tener insumos a los diseñadores para poder entender cuáles eran esas características que tiene el espacio físico de la zona, cómo es que los niños se divierten en sus casas, dentro de sus hogares, pero también en las calles o en los parques a los que tienen acceso, cuál es ese recorrido que normalmente ellos tienen desde su hogar hasta su escuela. En este caso es una comunidad que está en una zona con una topografía muy importante, entonces aquí vemos muy evidente cómo en ese recorrido diario los niños transitan por muchas escaleras y puentes. Acá también vemos las escaleras y los puentes. Es una zona en donde hay un rezago importante en las infraestructuras y en los servicios, entonces también hay una alta presencia de basura en calles o de delincuencia, de falta de iluminación adecuada. Entonces, esta caja para soñar nos permitió tener esa interacción y pues ese diálogo con las familias y con las niñas y con los niños. Un tema importante que me parece relevante mencionar es que en este proceso y en los demás procesos, en todos los que hemos tenido con niñas, niños y familias, el tema de la naturaleza, de plantar una semilla, de cuidar un árbol o de cuidar o de entender el sistema natural es uno de los temas más importantes y los que ya han tenido con los que más se sienten cómodos y tenemos respuesta. Este es un segundo proyecto, es una caminata exploratoria con bebés, niñas, niños y cuidadores, y este es un proyecto más reciente, esto ya habíamos superado las olas de la pandemia. Se trata de un proyecto que hicimos este año, en mayo de este año, y entonces consistió en realizar una caminata con cuidadoras, con maestras, con miembros de la municipalidad, del gobierno local, de distintos ámbitos, desde el Instituto de Planeación, de Desarrollo Urbano, de Obras Públicas y de Participación. Y en conjunto hicimos un recorrido en una colonia que tiene condiciones también, aquí lo vemos, de topografías muy, muy importantes para entender cuáles eran esas debilidades, acumulación de basura, temas de movilidad, necesidad de contar con equipamientos y que se pudieran delinear algunos temas importantes, algunas estrategias específicas para mejorar estos recorridos y estos entornos. Un tema importante aquí en estos procesos, en esta zona, fue el trabajo con las maestras y con los directivos de una estancia infantil, de una guardería, como se les conoce acá en México, y ellas fueron nuestro punto de entrada para la comunidad de mamás que asisten a dejar ahí a sus hijos. Eh, y creo que ese trabajo en coordinación con ellas y la definición de los procesos de participación y de interacción en conjunto con las personas que conocen bien a la comunidad fue un tema clave, que creo que esa es una de las lecciones importantes que salieron como resultado del trabajo acá en esta zona. Y bueno, aquí vemos algunos de los resultados de este ejercicio. Fue especialmente valioso porque sabemos que en esta zona las familias tienen que hacer recorridos diarios hacia la guardería, que es este punto. Entonces les pedimos que ubicaran dónde viven, que es lo que está en amarillo,
y que nos trazaran una línea con los recorridos principales. Entonces, también al sumar este trazo de recorridos nos dimos cuenta cuáles eran esos ejes viales o esas calles importantes en las que se debería de priorizar. Si la municipalidad tenía pocos recursos para hacer algunas modificaciones e intervenciones en el espacio público, que se pudieran hacer en zonas en donde hay un potencial importante de tener un mayor efecto positivo. Y después, bueno, acompañado de este mapeo, también se hizo un taller de imaginario para proyectar y para soñar cuáles eran esos cambios o esos requerimientos, tanto en espacio como en programa, que se requerían en esa estancia infantil. Y entonces, pues fue un ejercicio también muy valioso porque pues nos dimos cuenta que pequeños cambios, como por ejemplo mover una zona donde se deposita la basura, puede tener un impacto muy importante para las dinámicas diarias para llegar a la estancia infantil, o el sembrar un árbol o poner un espacio o una sombra que proyecte sobre la entrada, sobre el acceso de la estancia, pudieran hacer grandes cambios en esa cotidianidad de las mamás y de los niños. Aprovechamos también para tener una encuesta con cuidadoras y cuidadoras, y yo creo que más allá de los resultados que aquí pues nos hablan de que la gente llega caminando, que ese es un tema importante que fue clave para la municipalidad, eh, tener distintos esquemas de participación e interacción. Muchas veces lo que nos pasaba con las mamás es que algunas que no eran tan participativas verbalmente explicando o exponiendo sus ideas o sus experiencias en el trayecto diario, sí lo eran mucho más participativas en un espacio uno a uno con una encuestadora. Entonces, esa flexibilidad de tener distintas herramientas para poder interactuar con las y los usuarios creo que es un tema fundamental y que una de las lecciones aprendidas. Y finalmente un taller que hicimos de dibujo con niñas y con niños para ayudarlos a diseñar esta calle que era importante en la comunidad, esta calle que casi todas las familias tenían que recorrer diariamente para llegar a la estancia infantil. Y de esta actividad, pues lo que resulta es que pues los niños tienen una gran conciencia de lo que sucede en su entorno, de lo que les gusta y de lo que no les gusta en su entorno. Y realmente, a pesar de que fueron en procesos participativos muy distintos, los cuidadoras los y las cuidadoras y las infancias tienen opiniones muy parecidas. Es decir, no les gusta la basura en sus calles, obviamente, y lo dibujan, lo demuestran muy claramente. El sol, por la ubicación de esta colonia, de este barrio, que tiene exposición muy directa durante el verano al sol de la tarde, al sol poniente, que acá en México es el que es el más fuerte. El sol les molesta porque no hay áreas con sombra y esto podría resolverse de manera muy sencilla con arbolado de bajo costo, y sueñan con más árboles en la calle. Entonces, las líneas de acción pues son muchísimo más evidentes y en el caso del reporte que les entregamos a la municipalidad, esta es una imagen del reporte detallado que se les entregó, pues sí ayuda a priorizar las intervenciones en esta calle, en este caso, la calle Enrique H. Herrera, y en algunos de los recorridos que eran más utilizados por las familias para bajar hacia la estancia infantil que se ubicaba en esta zona. Entonces, para concluir mi intervención, importante tomar decisión basadas en datos, generar herramientas que permitan generar procesos de diagnóstico participativo, no solamente como diseñadores o como servidores públicos, ir y generar un proceso de entender, sino que desde la comunidad y con ellos se pueda diagnosticar el territorio, el barrio, incluir la voz de las niñas, los niños en estos procesos. Y finalmente, utilizar el juego como motor de la participación. Pues bueno, agradecerles este espacio, les comparto aquí mi correo electrónico y encantada de participar en este evento y pues muy feliz de compartir con los demás colegas expositores este espacio. Gracias y felicidades a todos.